Hola, buenas noches. Medicina a la Carta, como siempre, está dispuesta a tocar los temas que, por distintas razones médicas, de vida, que traen grandes compromisos para el que lo vive, para el que lo piensa, para el que lo discute, para el que lo pone en tela de juicio. Y nos pareció que derecho a vivir y derecho a morir era un tema que por distintas razones se colocó casi en la cresta de la ola de todos aquellos que al menos intentamos dialogar, discutir, disentir, mirar desde distinta óptica una situación como es esta. Porque ocurrieron varias cosas. El martes 14 de junio, un magnate aceptó documentar su muerte, y anoche, es decir, la noche del 13 de agosto, lo mostró la TV pública británica. ¿Está seguro que quiere tomar este medicamento que lo hará dormir y luego morir?, pregunta una voz en off en una habitación de la clínica suiza Dignitas, que en los últimos 12 años ayudó a morir voluntariamente a 1000 pacientes terminales. Sí, seguro, responde el magnate hotelero británico Peter Smedley, de 71 años, quien puso fin a su vida en diciembre pasado, doblegado por una dolencia neuronal motora. Enseguida Smedley bebe un líquido que preparará su estómago para ingerir luego una dosis letal que tomará con la ayuda de chocolates. En segundos balbucea, lo abrazan su mujer Christine y una enferma de la clínica. Se queda profundamente dormida y empieza a roncar. En un minuto su respiración se interrumpe para siempre. Esa escena documental sobre un suicidio asistido fue emitida el día 13 por la cadena británica BBC de Londres, en medio de una gran controversia que apuntó a la emisora pública británica acusada de promover la eutanasia y de alentar a otras personas que sigan los pasos de Smedley. Pero esto no viene de ahora. Suiza, julio del 2009. Edward Dowd, un destacado director de orquesta británico, llega con su esposa a la clínica Dignitas de Zurich, especializada en suicidio asistido. Mueren juntos allí por voluntad propia. Las noticias de nuestra época cuentan cada vez más historias que desafían el modo en que entendíamos los límites de la vida y de la muerte. Decisiones de vida o muerte que suelen terminar en cruces controversiales con la justicia, cuando los deseos individuales chocan con la ley que lo permite. ¿Pueden los derechos personalísimos, como se llama a aquellos que atañen a la vida y a la muerte, tener preeminencia por sobre todos los otros? ¿Es la autonomía personal la única variable a tener en cuenta? Esto está vinculado porque hace de haber sido el 3 de junio exactamente, murió el doctor Jack Kevorkian, el doctor muerte. El doctor Jack Kevorkian, médico patólogo que ayudó a decenas de enfermos terminales a morir, por lo que se convirtió en la figura central de un drama nacional en torno al suicidio asistido. Murió ayer en un hospital cercano a Detroit. Tenía 83 años. El doctor Kevorkian desafió los tabúes sociales sobre la enfermedad y el morir, y desafió intencionadamente a los fiscales y las cortes a medida que activamente buscaba convertirse en una celebridad nacional. Pasó 8 años en prisión, luego de haber sido condenado por asesinato en segundo grado por la muerte del último de los más de 100 pacientes terminales a los que ayudó a acabar con su vida. El comienzo de la historia
es en 1952. Como estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, Kevorkian propuso dar a los condenados a muerte la opción de ser ejecutados con anestesia para que se pudieran extraer los órganos para trasplante. Esa idea resurgiría en 1983, cuando, ante el crecimiento en el número de ejecuciones en las prisiones norteamericanas, Kevorkian fue invitado a participar de un debate en la legislatura de California, donde se discutió su idea como reemplazo de las ejecuciones con gas venenoso o en la silla eléctrica. En 1997, el estado de Oregón se convirtió en el primer estado en promulgar un estatuto para que sea legal para los médicos el prescribir drogas letales para ayudar a pacientes terminales a morir. En 2006, la Corte Suprema de los Estados Unidos avaló el dictamen de una corte menor que halló que la ley de muerte con dignidad de Oregón protege una práctica médica legítima. Hoy tenemos como invitado al doctor Ernesto Pangia, juez de la Cámara de Apelación en lo penal, prestigioso, honesto, humilde, sencillo, didáctico y comprometido con la solidaridad. Por eso está vinculado con los trasplantes también. Un halago para el programa. Nuestro columnista, el profesor Alcides Greca, miembro de la Academia Nacional de Medicina, y mi compañero, amigo, conciudadano, médico con mayúscula, profesor Carlos Capitán Funes. Y me olvidaba, casi dueño del micrófono cuando tiene la palabra. Buenas noches, entonces. Yo, amado, y ahora me dejás primero que nada saludar a todos nuestros oyentes, porque hoy es el día, el hermoso día en que se celebra, es decir, no se celebra, se recuerda la muerte del general Manuel Belgrano, uno de los héroes más preciados, uno de los héroes más dignos, uno de los hombres realmente santos para la, digamos, la integridad de lo que es el ser argentino, que el 27 de febrero había creado la bandera nacional. Por eso yo los saludo doblemente a mis amigos, al profesor Greca, que un poco amigo, un poco maestro, un poco hermano, y al doctor Pangia, de quien tanto oigo hablar en algunas mesas muy especiales, en las cuales se reconoce su capacidad como jurista, como hombre de la Cámara y además como un hombre de bien. Porque este problema que hoy vamos a enfocar y que también amplió y puso en discusión, como él me dice, mi querido amigo Amado, es realmente conmovedor y para un día como hoy es muy especial que lo tratemos. Doctor Pangia. Bueno, yo creo que estamos, la audiencia del ET3 se debe de haber dado cuenta de que estamos entre amigos, ¿no? Porque luego de tantos elogios realmente yo me siento todo merecido. Demasiada gentileza de ustedes, ¿no? Este tema evidentemente es complejo y juegan en él, tiene aristas legales, médicas, filosóficas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista legal, creo que corresponde partir de la base que en derecho penal existe un principio que es el principio de tipicidad. Significa que para que una conducta sea delito, esa conducta debe estar tipificada, anotada, inscripta en el Código Penal o en las leyes que regulan las penas. Y el artículo 79 del Código Penal dice claramente que quien matare a otro, y fija una pena que está entre los 8 y 25 años, ¿no? Es decir, para nuestra ley, si una persona está con vida y se la mata, sea por el motivo que sea, será un homicidio. Porque la eutanasia, que en definitiva es el tema que bordea la noche de hoy, matar a una persona para evitarle un sufrimiento, homicidio piadoso, no está previsto ni siquiera como eximente de pena. Y digo esto de eximente de pena porque hay homicidios o hay conductas atenuadas
¿Por qué? Porque el homicidio en sí, el homicidio del artículo 79 que hablábamos recién, exige dolo en su conformación. Es decir, quien mata con dolo le podrá corresponder entre 8 y 25 años de prisión. Es decir, intencionalidad. Claro, el dolo implica la intención maléfica, en este caso de matar, la intención deliberada, el propósito de matar. Pero la ley también habla de homicidios atenuados, como por ejemplo el homicidio preterintencional, el homicidio en riña, el homicidio por emoción violenta, que tienen pena evidentemente menor, y también prevé el homicidio culposo, donde aquí no hay dolo, sino hay culpa, es decir, cuando se mata por una actitud imprudente, por negligencia, por impericia, por inobservancia reglamentaria, es decir, los accidentes de tránsito, como usted dijo, o bien los casos de mala praxis médica. En estos casos no hay dolo, hay culpa, pero también la ley nuestra sanciona con una penalidad menor que el homicidio doloso, pero sanciona. Por eso yo creo que en este caso, para la ley penal no hay ninguna duda. El que mata, aún para aliviar un sufrimiento, para mí comete el delito de homicidio. Doctor Greca. Bueno, lo primero que quiero decir como médico es que este no es un tema de los médicos, esto es un tema de toda la sociedad. Y frecuentemente la sociedad mira para otro lado y dice, bueno, que decidan los médicos. Pasa lo mismo con el aborto y con tantas otras cosas. Creo que lo primero que tenemos que hacer los médicos es no aceptar el convite y decir, señores, que la sociedad se ponga a pensar seriamente en este tema y legisle al respecto. Al día de hoy la legislación, claramente lo ha explicado el doctor Pangia, considera la eutanasia en el sentido de conducta activa para producirle la muerte a alguien que sufre, es un delito. Quiero diferenciar este concepto del concepto de la evitación de medidas extraordinarias para mantener la vida de un individuo en situación terminal. Eso no es considerado eutanasia, porque uno podría confundirlo en tanto y en cuanto eutanasia viene de bien morir, eutanatos. Esta otra situación, la evitación de medidas extraordinarias, es simplemente buena medicina. No es ético, no es lógico, no es humano hacer cosas invasivas, cruentas, extraordinarias, reitero, en un paciente que está viviendo sus últimos momentos. ¿Eso se llamaría encarnizamiento terapéutico? Encarnizamiento terapéutico, exactamente. Eso se llama encarnizamiento terapéutico y debe ser evitado claramente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una conducta activa para producir la muerte. Amado en la introducción se refirió a varios casos. Yo quiero recordar otro que fue muy conocido, fue el caso de Ramón Sampedro, un gallego que sufrió una lesión medular, una cuadriplegia, con motivo de haberse arrojado al mar en marea baja. Hizo una lesión definitiva de la médula, quedó cuadripléjico durante 28 años y pidió la eutanasia. En España, como aquí, eso era considerado delito y la ley española hizo todo un proceso muy importante y la ley española le denegó la posibilidad de que se le hiciera eutanasia. Finalmente la eutanasia se hizo por otros mecanismos. Eso fue reflejado en una extraordinaria película que recomiendo fervorosamente, que se llamó Mar Adentro. Alejandro Amenábar, el director, Javier Bardem, el protagonista. Ahí está claramente reflejada esta situación. Y quiero recordar un pasaje de la película en donde hay un diálogo entre un obispo que estaba cuadripléjico igual que Ramón y que trataba de convencerlo de que la vida es hermosa y que merece la pena ser vivida, más allá de esta limitación que ambos tenían. ¿El obispo estaba en las mismas condiciones? Estaba en las mismas condiciones, exactamente. Eso se ve muy bien en la película. Ramón ponía, por sobre todas las cosas, el libre albedrío,
la libertad para decidir, y el cura le dice una libertad que no tiene en cuenta la vida no es libertad. A lo que Ramón responde, y una libertad y una vida que no respeta la libertad no es una vida. En consecuencia, acá se están poniendo en juego dos valores importantísimos, la vida y la libertad. ¿Qué es más importante? Yo creo que eso depende de cada uno. Existen conceptos filosóficos y religiosos. Ahora bien, ¿debe el criterio religioso primar sobre la condición individual de cada persona, aun cuando este concepto religioso refleje el pensamiento de la mayoría de la sociedad? En otras palabras, decir, bueno, la religión católica considera tal cosa y la Argentina es un país católico. Perfecto, pero aquellos individuos que tienen otras religiones o que no tienen ninguna, ¿deben someterse a una ley signada por la decisión de la religión? Yo creo que esto es una cosa ampliamente discutible, tengo mi opinión al respecto, por supuesto, y creo que ese es el meollo de la cuestión. Al día de hoy, en la legislación argentina, las cosas son como son. El tema es cómo, a juicio de cada uno de nosotros, deberían ser. Hacemos un cortecito y volvemos. Ya hay un mensaje transmitido por Alicia de parte de Aurora, que está en cama. Tendría que haber una ley que contemple la muerte asistida, ¿o no? Muy buen programa. Felicita por el programa. Ya, evidentemente, es alguien que está en cama, que por lo menos piensa en lo que estamos hablando. Piensa en lo que estamos hablando. Discutible, no discutible, es discutible todo, no cabe duda. Creo que hay que mirarlo desde el ser que sufre, desde los familiares, desde los médicos que estamos en esa ambigüedad de que nos tiran el paquete para que hagamos algo. Y yo quería decir que en la definición que en general se acepta de la muerte, la eutanasia o muerte asistida, como le llaman, dice que son la acción u omisión de medidas que tienden al óbito final. Acción u omisión. ¿Qué opinión les merece esta definición? Es una de las definiciones que hay, que aparece permanentemente en el Internet. Lo que pasa es que para nuestra ley se puede matar por acción o por omisión. Es decir, no amamantar a un chiquito o no darle a un minusválido alimentos cuando lo requiere, evidentemente es una forma de matar por omisión. Por eso yo creo que por allí no hay. ¿Qué tipo de homicidio sería ese? No. El matar por omisión es un homicidio doloso. ¿Seguro? Si el mamá no amamanta a la nenita deliberadamente, es un homicidio doloso. Es exactamente igual que si lo apuñalan o si le pega un balazo. Es exactamente igual, ¿no? Ahora, no sé si no me quiero salir del todo del tema, pero este tema de la eutanasia o ayudar a morir está relacionado sí con el homicidio, pero también está relacionado con el suicidio, que creo que el doctor Greca también por allí dejó una puertita abierta. Y es verdad, pero fíjense ustedes que nuestra ley, si bien no sanciona al suicidio, porque obviamente no puede sancionar a quien se mató, pero sí sanciona con pena de prisión incluso a quien instare a otro a cometer el suicidio o a quien ayuda a cometerlo. ¿Por qué esto? Y porque toda la orientación de nuestro Código Penal y de las leyes represivas en nuestro derecho apunta a un riguroso respeto hacia la vida, es decir, marca claramente el respeto a la vida. Y apunta no solo a que se respete la vida ajena, nuestra legislación, sino también quiere que se respete la vida propia. Y por eso nuestra ley sanciona no solo al que mata, sino al que induce a otro a que mate.
o ayudar a que lo haga. En definitiva, lo que sanciona nuestra ley es el menosprecio por la vida ajena o al menosprecio por la vida humana. Y quiero terminar con este primer concepto, ¿no? Que en esto de ayudar a morir no hay instigación, porque alguno podría decir, bueno, ayudamos a morir significa está instando. No, no hay instigación, porque la actividad motora para hacer perder la vida es la de la gente que directamente, con su accionar, mata, con la más absoluta pasividad a veces de la víctima. Es decir, está, y incluso más, puede estar participando, porque un delito se puede cometer, o se sanciona, la ley sanciona a quien materialmente comete un hecho y también sanciona a los partícipes. Partícipes necesarios. Necesarios o secundarios. Bueno, por eso es que acá la ley, en nuestro derecho, la interpretación que yo creo que vale, más allá de muchísimas opiniones, porque es un tema sumamente opinable, no deja resquicio para esto de morir aún, de matar, digamos, aún para llegar a la dignidad del paciente. Ernesto, volviendo al tema del suicidio, uno pensaría que la psicología sabe que cuando se hace la promoción, la divulgación de sendos hechos de suicidio que ocurren en la sociedad, se está empujando a mucha gente a llegar al mismo hecho. Es decir, quien promueve, quien lo publicita, quien habla de los temas, de alguna manera estaría promoviendo, ayudando, estimulando al suicidio, lo cual es bastante difícil de... Eso que dice Amado es verdad, y hace, no sé si 1 o 2 años atrás, en Villa Gobernador Galvez, se dio un suicidio o 2, y luego hubo un efecto algo así como dominó, pero muchos chicos jóvenes incluso tomaron decisiones así, algunos por problemas de desenlaces amorosos o lo que fuere, pero esa actitud ejemplificativa a veces trasciende, y yo creo que de alguna manera la ley, dentro de lo que puede, debe neutralizarla, ¿no? Porque es terrible para la sociedad. En un momento más vamos a tener la voz de la radio de LT3, la mejor voz, pero después yo les voy a hacer un planteo de algo que me ocurrió a mí en el transcurso de estos últimos años y que es la opinión que a vos, querido Panje, y a vos, Alcide, te merecen lo que les voy a relatar. Bien, tenemos algunas preguntas antes de que yo les cuente la historia. Vos contás acá la historia, Carlito. La película que el doctor Greca hacía referencia se llama Mar Adentro. Daniel de Zona Oeste dice: cualquier tabacalera, si alguien se muere por cáncer de pulmón, ¿no es homicidio doloso o no? Soy fumador. Doctor Panje después, ¿no?, contesta. Agustina de Funes dice: deberíamos dejar que la vida nos dicte nuestro destino y no dejar o hacer que nosotros nos suicidemos con ayuda, porque no tenemos cómo hacerlo. Hay muchas cosas que se van a plantear, ¿no? Yo les quiero plantear nada más que un segundo esto. Hace unos 5 años más o menos yo operé una paciente a la cual acompañaba su esposo, que estaba en plena posesión de todas sus facultades, hombre inteligente, intelectual, escribía y la acompañó a su mujer, con quien se amaban profundamente, a la cirugía, todo salió bien, y siempre me venían periódicamente a visitar hasta que hace unos 3 años más o menos él dejó de venir. Entonces la paciente me dijo: doctor, desgraciadamente tiene una esclerosis múltiple y está progresando. Y me contaba, no puede mover el brazo, le tenemos que leer, y cada vez la parálisis se hacía más acentuada, hasta que un día ella me dijo: ya está parapléjico, no puede mover los brazos, no puede hacer nada, está en la cama. Yo le leo, le pongo la lectura, ¿y qué te dice él? Él quiere irse, no quiere vivir más. Y yo le decía:
yo no te puedo decir nada, porque como dice Greca, como dice, yo soy cristiano, y tenemos en nuestra cultura la idea de que Dios da la vida y Dios la quita, pero se plantea ese problema filosófico. No me mires así, amado, es nuestra cultura y nuestra idea, es una cuestión religiosa, a lo mejor estamos equivocados. De todas maneras, el hombre aceptó su destino y murió como debía morir, con su enfermedad progresiva. Esto me llama a una reflexión, a múltiples reflexiones, y quisiera pedirle la opinión al doctor Greca y al doctor Pangia sobre esta situación específica. A Susana y a mí que no, ustedes la dan permanentemente, ellos han sido invitados como expertos. Yo no voy a opinar desde el punto de vista jurídico, porque como dijo el doctor Pangia, la ley es clara en este país. O sea que eso no es un tema opinable. Lo que sí es un tema opinable, reitero, es si el valor vida se puede oponer al valor libre albedrío. Yo adelanto mi opinión personal. Yo no participo del concepto de que hay que morir, pase lo que pase, cuando Dios lo disponga. Mi idea es que la vida pertenece al individuo y que el individuo hace con su vida lo que le parece y tiene derecho a hacerlo. El tema está en si el médico en este caso debe asistirlo o no debe asistirlo. En este sentido me parece que esta es la cuestión de la objeción de conciencia, a la cual cualquier médico tendría derecho de poner sobre la mesa y decir: yo esto no lo hago por una cuestión de objeción de conciencia, como puede decirlo un ginecólogo que no liga trompas, por ejemplo. Y el ginecólogo que no hace aborto o hace aborto también. Por eso, es un tema que por supuesto es opinable. Ahora, en el caso particular de la decisión de morir frente a una enfermedad que le hace al paciente pensar o sentir que ese tipo de vida él no la quiere para sí, yo creo que él tiene todo derecho. Se le podrá decir, como le decía el obispo a Ramón San Pedro: yo estoy en la misma situación y para mí la vida sí vale. Y él le decía: perfecto, si vale para usted, vívala, para mí no vale. Creo que esto también debe ser respetado. El día que esto se refleje en la legislación, no sé si lo veremos en la Argentina o no lo veremos, tengo mis dudas, porque sé de las presiones que la Iglesia Católica ejerce en estas cuestiones, pero bueno, en algún momento tal vez esto pueda modificarse. En otros países se ha modificado. ¿En qué países? Bueno, en Holanda, por ejemplo, creo que en algunos estados de los Estados Unidos existe esta posibilidad. Esto no significa que a todos los pacientes terminales se les va a hacer una cosa así. No nos llevemos a esa cuestión. Esto es como cuando se discutía el divorcio vincular y se decía: el día que salga la ley de divorcio se va a divorciar todo el mundo. Eso es un disparate, se vio claramente que no es así, no tiene nada que ver con la cosa. Por otro lado, y volviendo sobre un tema que se planteó antes, yo quiero hacer una diferencia muy clara entre lo que es el homicidio por omisión, como lo planteaba el doctor Pangia, de la mujer que no amamanta al bebé y lo deja morir deliberadamente. Eso es omisión y es un delito doloso. No tiene nada que ver con la omisión de medidas extraordinarias. Es decir, no ponerle respirador a un paciente que está en trámite de morirse, es una medida de humanidad y no significa de ninguna manera ni abandono de persona ni nada por el estilo. Y no hacerle una transfusión a un testigo de Jehová que te prohíbe que se la haga estando en un shock, ¿qué es? Nuevamente, esto ha ocurrido hace poco en el Clemente Álvarez. Nuevamente es una decisión personal. El paciente tiene derecho a decir: yo no quiero que me transfundan, pero mire que usted se puede morir, prefiero morirme. Él tiene derecho. En mi opinión, ¿qué dice la justicia, doctor Pangia? No, la justicia en ese aspecto ha sido terminante. En cuanto al derecho del paciente a no hacerse la transfusión. Pero está decidiendo entre vivir y morir. Y no sé, bueno, ahí está el tema. Yo no sé si está decidiendo entre morir y morir, entre morir o vivir. Porque
algunos de estos pacientes o estos pacientes lo que dicen que no van a morir, es decir que ellos creen habría, que no van a morir. claro, que habría otras alternativas distintas a la transfusión, y por eso es que yo creo que yo avalo la postura de los colegas que han resuelto hacer jugar preponderantemente la autonomía de la voluntad del paciente. Ahora, en cuanto a lo que decíamos recién, el tema es muy complejo, no es simple. La ley da una solución, si se quiere, simple, ¿no? Opta por un criterio, ¿no? Pero el problema es complejo. Fíjense ustedes que hay autores alemanes que defienden la eutanasia. Max Ernst Mayr es uno de ellos. Pero yo creo que me pareció ilustrativa, ¿no?, la opinión de Edmundo Metzger, que trazó la línea demarcatoria entre lo que entendió lo prohibido y lo justo, y explicó: ayudar a morir sin acortar la vida, es por su esencia una intervención curativa y obviamente no es delito. Pero ayudar a morir acortando la vida es, por el contrario, en todas las circunstancias, algo prohibido y algo antijurídico. Yo creo que esto centra un poco el enfoque, pero claro, siempre estamos en un terreno que no es, que tiene muchos grises, claro, y que debemos admitirlo así, y donde la voluntad de la persona juega su papel, pero debe jugar en la medida que no contravenga disposiciones legales. El doctor Greca, como profesor de medicina interna y un gran conocedor de todo lo que es la medicina, debe conocer que hay casos de pacientes que entran en coma y están un largo tiempo, años en coma, y de pronto vuelven y despiertan. ¿Es verdad, doctor Greca? Sí, eso existe naturalmente. No son pocos los casos, están descritos y se han hecho famosos incluso. Yo he visto algunos. El doctor Greca ha visto algunos. De todas formas, me parece que ponerle estas excepciones excepcionalísimas, valga la redundancia, como argumento a un individuo que está llevando adelante un calvario sin ninguna expectativa, porque hay situaciones en medicina en donde todos sabemos que es un calvario sin regreso, sin vuelta atrás, es una cosa que hay que meditarla mucho. Hay pacientes que por convicciones religiosas aceptan esta situación como algo que deben, como una prueba que deben superar, y lo aceptan y lo viven hasta el final. Y otros que no quieren hacerlo. A mí me parece, por supuesto, que no es una decisión que la deba tomar un médico, ni siquiera un grupo de médicos, sino que debe haber comités de ética en los hospitales o en las instituciones multidisciplinarios, y debe ser tomada una decisión consensuada entre mucha gente. Eso está fuera de discusión. Pero me parece que estas cuestiones deben ser tomadas en cuenta y no bajar una línea estricta diciendo: señores, esto no se puede hacer, bánquese lo que se tenga que bancar, sea lo que sea. Me parece que esto es verdaderamente inhumano. Yo te diría, Alcide, que una cosa es lo que se dice en un micrófono, una cosa es lo que se dice delante de la gente, y otra cosa es lo que vive la realidad. Los seres humanos, en determinadas circunstancias, frente al dolor, a un dolor insoportable, pese a todas las cosas que se hacen, pensar que alguien está cuadripléjico y puede tener deseos de vivir, uno ha visto tantas cosas, ha caminado los pasillos de los hospitales, quien ha vivido, ha trabajado en el Cotolengo, ha visto a esos chicos a veces abandonados de su propia familia, con discapacidades enormes. Yo no pienso que Dios dictamina determinadas cosas. Dios nos da el derecho de vivir. Después la vida nos plantea toda esta serie de circunstancias. Yo creo que es muy importante que la gente tenga la honorabilidad de plantearse las cosas
como realmente se dice cuando charlamos con toda tranquilidad, sin que haya gente de por medio. María de Villa Gobernador Galvez dice: tiene un hijo alcohólico en 2 años de tratamiento y no lo ve nada bien, y anda solo y tiene 40 años y tiene miedo que haya vuelto y tenga un mal fin. Todas estas cosas se prestan a cuánta gente que dice: ¿por qué Dios no se lo llevará? ¿Qué es lo que estamos diciendo con eso? ¿Que en realidad queremos que viva? No, queremos que muera, porque no queremos que sufra, y porque la medicina paliativa en algunos momentos tiene, en el dolor puede paliar el dolor, pero la incapacidad que alguien tiene para moverse o hacer las cosas, ¿quién la soluciona? Entonces yo creo que hay muchas cosas de las cuales se pueden hablar. Sí, con respecto al cuadripléjico... No, yo quiero avalar lo que dice Amado, ¿no? Yo creo que en los casos extremos, irreversibles, se deben potenciar lo que llamaríamos cuidados paliativos, ¿no? Evitar el dolor, la contención psíquica, la contención espiritual, el acompañamiento familiar, entre otras cosas. Y es posible dentro de ese contexto permitir la interrupción de medios que puedan considerarse posibles para alargar un poco la vida, es decir, interrumpir eso, ¿no? Siendo lícito interrumpir la aplicación de medios desproporcionados para permitir la muerte natural, porque la muerte natural sí es digna y bueno, y la muerte natural obviamente no es eutanasia. Pensemos en un caso que yo lo he discutido con gente que tiene instituciones. El Alzheimer en el peor de los estados entra en lo que se llama gatismo, donde no hay respuesta a nada, donde está encorvado, metido en una cama. No se puede suponer que eso es vida. Absolutamente. Uno no puede suponer que uno tiene que hacerle transfusiones para que siga viviendo. No, es verdad. Entonces miremos las cosas como en realidad son. Con respecto a Sagan, no, Stephen Hawking. ¿No es Sagan también el que está en una silla de ruedas? No, el que yo conozco es Stephen Hawking. Es un astrofísico, tiene una esclerosis lateral amiotrófica, y él dijo una vez en una entrevista: las limitaciones que me produce mi enfermedad, al fin y al cabo, no son tantas. Bueno, ahí tenés vos. Perfecto. Es justamente lo que digo. Hay una máxima de algunas filosofías orientales que dicen: no suponga. No hay que suponer en la vida. Hay que preguntar y hay que escuchar. Uno tiene ganas de vivir, el otro no. Creo que ambas cosas son respetables. Hay que ver cuál es la situación de cada uno. En cuanto al deseo de morir, propio o en relación con un ser querido, cosa que muchas veces la gente vive con extraordinaria culpa, Sí. Creo que es absolutamente lícito. Coincido con Amado en que las situaciones terminales de las demencias, Alzheimer y similares, no es vivir. Cuando el cerebro se apagó definitivamente, eso es una cuestión que no tiene nada que ver con la vida. Y me parece absolutamente lógico aquel que dice: ¿por qué no se muere? Lo viví en carne propia con mi madre, o sea que sé de lo que estoy hablando, más allá de la cuestión médica. Creo que realmente hay un momento en donde el ser humano deja de tener absolutamente contacto con el mundo que lo rodea, en términos emocionales, afectivos, de todo tipo. Bueno, esto es cuestión, yo siempre, volviendo al tema de mi madre, decía: esto es un largo velatorio. Fue un velatorio, claro, que duró años. Pero ¿y quién toma la decisión de decir esto ya no va más? Hoy en la Argentina, de acuerdo a lo que dice el doctor Pangia, nadie. Bueno, esto hay que dejarlo evolucionar. Pero uno lo piensa en el fondo, como vos decís, si estamos diciendo la verdad, esto no va más. Habría que determinar y cambiar la ley y decir, en este caso,
debe hacerse una muerte asistida. Esa es mi opinión personal, Claro. debatible. Habría que pensar... Hay que cambiar la ley. Perdonando al doctor Pangea, que es abogado, que lamentablemente la Cámara de Diputados y de Senadores está lleno de abogados. Sí. De médicos hay muy pocos. El problema, ¿saben cuál es? Nosotros estamos planteando acá un problema de dignidad humana. El problema es que a veces, cuando se dicta una ley, es decir, la legislación apunta a lo general. Cuando aplicamos la ley en lo particular, a veces se nos escapan algunas circunstancias, algunas situaciones. Es esto, ¿no? Estos son los casos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con este tema, porque con el desarrollo de los antibióticos, de la cirugía, de la medicina en general, las técnicas trasplantológicas, se ha concretado, se permite hoy día retrasar sensiblemente la muerte. Lo que yo creo que los excesos para mantener viva por demasiado tiempo a una persona agonizante, eso no es digno. Y a veces permitir la muerte natural, es perfectamente posible, es lo que debe ser, en definitiva, ¿no? También no nos olvidemos que podemos llegar al otro extremo, lo que ocurrió en la Alemania nazi o en la Alemania, en la cual se decidía la eutanasia para aquellos individuos que eran imbéciles, o etcétera, etcétera. Estamos hablando desde la medicina seria. No, fue una parte del mundo que lo avaló y lo... Pero es muy difícil legislar en estos casos para la generalidad. Exactamente, sí. Pero entendamos que es un tema que va a dar para hablar muchas veces. Pero sobre estos temas, yo creo que deberíamos convocarnos para el mes que viene, volver a reunirnos los que estamos acá presentes, porque hay muchas cosas que tienen que ver con la ética médica, que tiene que ver con la bioética, con la ética de la investigación, y en la cual, querido Pangea, vos podés decir muchas cosas ya de Greca, y también escuchemos a la mujer, sí. Porque si no, no podemos decir todas y todos. Los vamos a convocar nuevamente, seguro. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto, como ustedes verán, por eso este programa es adictivo. Bueno, muy buenas noches, gracias a los invitados. Muchas gracias. Buenas noches. Muy amable.